Hola a todos y bienvenidos nuevamente al canal. En este video les quiero compartir el libro con el que todo comenzó. Es el libro que me motivó y me inspiró a comenzar con este proyecto de Books in Life y a compartirles un poco sobre esa pasión que tengo desde hace muchos años por los libros y las lecturas. Bueno, antes de hablarles concretamente de ese libro que me sirvió de inspiración, quería contarles un poco lo que viene detrás y toda esta historia detrás del canal, detrás del proyecto literario y bueno, un poco por qué fue pues que llegué a este libro, por supuesto. Los libros para mí, digamos que han sido una compañía desde hace muchos años. Yo desde que tengo memoria recuerdo siempre leer, que me llamaba la atención los libros, coleccionarlos. Cuando iba como a fincas y a espacios con mi familia siempre buscaba qué libros tenían ellos, les pedía que me los regalaran. Recuerdo también que desde muy pequeña mi mamá nos regalaba libros a mí y a mis hermanos. Nosotros siempre la veíamos a ella como con un libro en la mesa de noche o en la sala y esto fue algo pues que digamos que se instauró en mí desde muy pequeña. Además, yo tuve una enorme fortuna y es que los profesores, los docentes que tuve durante mi primaria y en muchos casos en bachillerato fueron personas que me inspiraron en muchos sentidos y que siempre digamos que me transmitieron ese amor y esa pasión por la lectura. Esto es algo que he tenido durante todos los años, como les contaba, yo estudié comunicación social y periodismo, además una carrera pues en la cual el tema de la lectura y la escritura es bastante importante. No la ejercí como tal, digamos que en el ámbito del periodismo específicamente, yo trabajo desde hace muchos años en las áreas de recursos humanos. Entonces, digamos que este tema de la lectura y de la escritura siempre ha estado muy presente en mi vida. Yo incluso decidí estudiar comunicación social, lo tenía clarísimo, porque sabía, me encantaba leer y escribir, y yo decía, yo necesito estudiar algo que tenga que ver con esto, y bueno, pues por eso fue que inicié como en este camino. En el transcurso de los años, con las amistades, de una manera muy informal, siempre he estado haciendo recomendaciones de libros, siempre he estado como hablándoles a las personas sobre los libros. Yo tengo como una manía o una obsesión y es como cuando yo encuentro a una persona o conozco a alguien que me dice que no le gusta leer o que no ha encontrado como libros que lo atrapen y que le permitan como desarrollar este hábito, a mí se me vuelve como una obsesión personal encontrar los libros que a esa persona le gusten y digamos que un poco eh, transmitirle esa pasión de la lectura. Afortunadamente lo he logrado con varias personas que conozco que al principio me decían como no, leer no es para mí, me da sueño, no me gusta. Logré como encontrarles ese libro o ese autor que los iniciara en este mundo y pues hoy en día son asiduos lectores como yo, como muchas otras personas. Entonces es un reto personal. Digamos que además de esto, pues siempre, como les decía, converso, hablo con las personas a mi alrededor sobre libros. Yo siempre que tengo una conversación les voy a decir, en un libro aprendí esto, o yo supe esto de un libro, como que siempre está constantemente en mi conversación y en mi día a día. Y de una manera natural hacía como recomendaciones de libros a las personas que me preguntaban o a las personas con las que interactúo en el día a día. Pues de esta manera, también en mis redes sociales, a nivel personal, como en mi red social personal de Instagram, hacía normalmente este tipo de recomendaciones. Cuando leía un libro, después de analizarlo y después de todo lo que había detrás de ese encuentro con un autor, hacía un post y contaba un poco a mi red de conocidos cómo fue esa experiencia de lectura. Decidí entonces empezar muchas personas me decían como, ay, gracias a la recomendación que me diste, encontré un libro súper bueno, me encantó, o le compré este libro a un familiar de regalo por la recomendación que te hiciste, me pareció muy bueno. Y digamos que ahí pues empecé a ver que las recomendaciones que hacía para ciertas personas eran útiles, que mi estilo de hablar de los libros y de comentar sobre los autores pues atraía a algunas personas y digamos que empezó como a picarme ese bichito o esa curiosidad por quizá tener una cuenta dedicada a recomendaciones y hablar de libros y de literatura y por qué no pues explorar esto de una manera como mucho más profunda. En paralelo entonces con todas estas recomendaciones de libros y
sabiendo que la lectura ya era algo para mí fascinante, un mundo que me transportaba, que me generaba tanto placer y tanto amor. En paralelo con esto empecé a escuchar un término japonés que es Ikigai. Yo creo que la primera vez que escuché el término Ikigai fue a partir de unos documentales sobre longevidad o las zonas azules, porque están en Netflix. Si no los han visto, muy recomendado un documental específico sobre estos países o estas zonas que se caracterizan por tener población que ha vivido más de 100 años o que tiene una población muy longeva. Digamos que parte de la investigación que hicieron al encontrar como todos esos ingredientes de la longevidad fue que justamente las personas que tenían un Ikigai o el Ikigai en general, pues era uno de esos componentes que caracterizaba a las personas que vivían muchos años. Ikigai es un término que realmente no se puede traducir perfectamente, pero si yo pudiera interpretarlo de alguna manera sería como propósito de vida, ¿cierto? El Ikigai es como ese propósito, ese objetivo de vida, eso que te motiva, que te llena de energía. A partir un poco de entender este tema del Ikigai y de darme cuenta que tener un Ikigai y que las personas que lo podían desarrollar hasta muy avanzada edad, pues este era un componente que impactaba positivamente su longevidad, quise investigar mucho más sobre el tema de Ikigai y por supuesto mi fuente inicial siempre son los libros. Así entonces encontré este libro, Ikigai, Los secretos de Japón para una vida larga y feliz. Esta es una versión de Héctor García y Francesc Miralles. Yo ya había escuchado mucho de Francesc Miralles, he escuchado podcasts en los que él participa, me parece que tiene, digamos que, conceptos y teorías bastante interesantes, y ya había leído un libro de él, entonces creí pues como que esta era la respuesta a lo que yo estaba buscando y realmente lo que yo quería era entender un poco más cuál era ese concepto del Ikigai, entender qué había detrás, de pronto cómo pudiera implementarlo en mi vida y desarrollarlo a futuro. Este libro no, quiero ser muy clara y es que yo nunca hablo que un libro es bueno o malo, porque realmente para mí eso es una aproximación muy personal, muy subjetiva. Hay libros que de pronto no cumplen con tus expectativas o hay libros que de pronto no te llegan al fondo o al alma como otros sí lo hacen. Entonces, en este caso, este libro yo creo que no cumplió con mis expectativas. Yo quería un libro más de estilo manual, que me enseñara como a profundidad este concepto del Ikigai, cómo aplicarlo en el día a día, cómo darme cuenta cuál era ese propósito o ese Ikigai en mi vida y en fin, como algo mucho más práctico. Este libro sí debo destacar que está escrito de una manera muy respetuosa y muy bonita frente a la visión que desde Occidente podríamos tener del mundo japonés. Entonces habla de muchos conceptos importantes en la cultura japonesa, ¿cierto? Habla, por ejemplo, del tema de la longevidad, como les contaba, habla un poco también del tema de construir relaciones, de las zonas azules que les hablaba hace un poco, de la búsqueda de sentido en la vida, o sea, tiene conceptos supremamente interesantes, pero a mi modo de ver, va más allá del Ikigai, ¿cierto? Es como más una aproximación a todo lo interesante y por eso digo que me pareció un abordaje muy humilde, como de venga, vamos a explorar y a entender esta cultura tan fascinante sin tratar de explicar, que todo simplemente entender y un poco compartirle a las personas todo lo que hemos podido aprender de esta cultura japonesa. Entonces, bueno, leí este libro, bueno, digamos que encontré enseñanzas, por supuesto, vea, yo en todos los libros que lea siempre voy a encontrar algo útil o algo que aplique para la vida. Entonces dije, bueno, pues sí, no me llenó las expectativas y ahí fue como encontré el libro que de verdad lo cambió todo y que fue como ese motivador, ese motor que yo necesitaba para empezar este proyecto de Books in Light, que ahora les voy a contar también un poco de dónde viene el nombre y demás. Entonces, después de un sorbito de café, yo constantemente estoy buscando, o sea, mi plan preferido los fines de semana es ir a librerías con mi esposo, buscamos libros, tengo una lista de una cantidad de libros para leer que es infinita, pero también pienso que ese es el mejor legado. Yo no tengo hijos, pero si los llego a tener, para mí la mejor herencia va a ser una biblioteca muy nutrida, o para mis hermanos, para el que sea, yo no tengo problema en comprar libros y acumularlos
solamente me genera placer saber que en algún momento quiero un libro, quiero leer algo, ahí tengo miles de opciones en mi propia casa. Entonces, en una de esas recorridos por librerías, no me acuerdo exactamente en cuál encontré este, Ikigai Esencial de Ken Mogi. Yo dije, ¿será que esta es la respuesta a lo que yo estaba buscando para entender un poco mi propósito, para entender de qué se trata el Ikigai y de pronto darme cuenta pues como de este mundo que tengo detrás? Y pues la respuesta es sí. Este fue el libro que yo estaba buscando para entender qué hay detrás del Ikigai. Y sobre todo, y lo más sorprendente, es para cambiar muchos paradigmas. Yo venía hablando hacía muchos años con amigos muy cercanos sobre vivir de lo que te apasiona o trabajar en algo que te apasiona, tener esa posibilidad un poco de hacer algo en lo que eres muy bueno, disfrutarlo y además que te paguen por ello. Que ese es un poco, digamos, que el concepto que entendemos o que escuchamos normalmente del Ikigai en redes sociales, en el mundo digital, en fin. Pues este libro me hizo replantear que no realmente, digamos que el Ikigai no es algo de lo que tú tengas que vivir o recibir una compensación económica para que se pueda dar en tu vida. Puede coexistir con otras pasiones, puede coexistir con tu trabajo del día a día. Al final es un escape, ¿cierto? Ese propósito es un lugar feliz, un lugar de satisfacción, de recarga de energía. Y bueno, ahora les voy a contar un poco más sobre esto. Entonces, para hablarles de Ikigai esencial, pues bueno, este libro es de Ken Mogi. Ken Mogi es un neurocientífico, digamos que se dio a la tarea de explicarle a la sociedad occidental un poco cuál es este concepto de Ikigai a través de ejemplos y casos prácticos. Otro punto que para mí fue 10 de 10, porque no es solamente, digamos, que contarte o explicarte todos los componentes y todo lo que hay alrededor de un concepto tan complejo y tan amplio como el Ikigai, sino también a través de historias y de ejemplos específicos, pues traerte como a la realidad cómo se puede vivir con este concepto del Ikigai bastante presente. Entonces, el libro pues es supremamente corto, yo se los recomiendo muchísimo, tiene cerca de, no sé, 200 páginas, es una lectura, como ven, súper fácil porque además el interlineado es amplio, el tamaño de la letra también es supremamente sencillo y digamos que nos va haciendo como un recorrido por los capítulos sobre los 5 pilares o lo que él denomina los 5 pilares del Ikigai y básicamente desde qué es o cómo se entiende el Ikigai hasta cómo puedes tú encontrar o buscar tu propio Ikigai. Este libro era la respuesta que yo necesitaba porque siento que estaba muy perdida en lo que significaba el Ikigai o lo que significaba ese propósito de vida y tenía unos conceptos que realmente pues no iban al lugar con lo que realmente pues el Ikigai es y lo que el Ikigai significa. Entonces les voy a compartir 5 aprendizajes que me dejó este libro y también les voy a leer unos apartados que me parecieron bastante interesantes. Entonces, el primer aprendizaje que yo saqué de la lectura de Ikigai Esencial y fue uno de los más transformadores es que el Ikigai no es una meta o un fin que se persigue. Yo lo veía así. Yo decía, como el Ikigai es ganarme la vida hablando de libros o recomendando libros y que ese sea mi trabajo y que ese sea lo que yo haga todos los días de mi vida. Pues me di cuenta que no, al final no es una meta, no es un fin, no es algo a lo que se llega, es un camino. Y por tanto implica, pues como ya lo hemos visto en otros textos o con otros autores, pues es disfrutarse el paso a paso y disfrutar el proceso, así como disfrutamos el resultado. Entonces, y yo acá tenía como una anotación importante, cuando no te importa tanto el qué y te enfocas en el cómo, te vas a olvidar de los premios y las recompensas, y por ende, lo que sea que hagas te será mucho más satisfactorio. Entonces, yo decía, bueno, yo ya disfruto un montón leer, terminar de trabajar, apagar el computador y coger un libro y sentarme a leer, a desconectar, eso me quita el dolor de cabeza, me da energía, me relaja, me da alegría incluso. Entonces, bueno, esto ya es algo que yo disfruto. ¿Qué importa si no recibo alguna recompensa de esto? Digamos, recompensa en términos monetarios o recompensa en términos de reconocimiento o lo que sea. Pero yo ya disfruto ese proceso. Entonces, ese fue un primer despertar bastante importante. Otro aprendizaje es
que nos equivocamos cuando pensamos que solo dejando nuestros trabajos y dedicándonos completamente a eso que nos apasiona, estaremos alcanzando el Ikigai. Y esta fue uno de esos conceptos que cambió por completo chip mental en mi vida, porque yo digamos que estaba persiguiendo, buscando encontrar un Ikigai y yo decía, qué bueno que ese sea mi trabajo y que yo viva de eso y económicamente que ese sea mi primera fuente de ingreso, que además lo disfruto. Y bueno, pues yo les puedo decir, las personas que se dedican laboralmente hablando a eso que es su Ikigai son personas completamente afortunadas. Y si ustedes son un artista, por ejemplo, y su Ikigai es pintar, dibujar, y además trabajan en eso, venden sus obras, y esa es su fuente, digamos que económica de subsistencia, ustedes pueden decir, son las personas más privilegiadas del mundo. Pero quienes no, nuestro Ikigai no es nuestra fuente principal de ingresos, pues no tenemos por qué preocuparnos, porque al final Ikigai o ese propósito no es la economía, no es el resultado que podamos recibir de esta práctica o de llevar a cabo este propósito, sino un lugar feliz, un lugar sano, un momento de la vida que tú disfrutes, que te desconecte, que te permita crecer, que te permita aprender. Entonces, el Ikigai puede coexistir perfectamente con otras ocupaciones, ¿cierto? Es más un refugio seguro, como les decía. Yo tengo otra ocupación en particular, la disfruto, sí, me encanta, por supuesto, pero digamos que simplemente yo dejo de trabajar, termino mi jornada, a veces con mucho estrés, con muchas preocupaciones y simplemente desconecto y voy a mi Ikigai, a mi lugar seguro que es la lectura, los libros. Entonces, ese fue un aprendizaje súper importante, además porque es un lugar, yo lo interpreté de esa manera, el Ikigai para mí es un lugar seguro, un lugar feliz, eh, y que es, digamos que me llena y me recarga de energía. Otro aprendizaje de este libro es que la fuerza e importancia del Ikigai radica en los detalles y se relaciona más con pequeños placeres cotidianos que con planes amplios, grandes o ambiciosos. El Ikigai, y en esto es muy enfático Kenmogi en el libro, es más un placer silencioso, un disfrute individual que colectivo. Este fue también otro aprendizaje espectacular, porque además está muy relacionado con el tema de la humildad, incluso del anonimato. Digamos que esto acá iba un poco en contravía con mi idea de salir al mundo y hablarles de esa pasión, recomendar libros, exponerme un poco en redes sociales, en YouTube, en lo que fuera, pero digamos que sí se relaciona con algo que yo disfruto en mi individualidad, algo que yo disfruto cuando estoy sola y por qué no hacer eco y compartirlo con otras personas que quizá también pues tengan este mismo objetivo o este mismo gusto. Otro aprendizaje, ya vamos por el cuarto, y este también es bastante, digamos que mind blowing, es como algo que tú dices, oiga, sí tiene todo el sentido del mundo, es que el Ikigai debe tener sentido solo para ti. Y acá pasa un montón con muchas personas que queremos, que tenemos un sueño, que tenemos un objetivo, un propósito y que no lo cumplimos porque para el resto de las personas no tiene sentido. Entonces cuando vamos a hablar con nuestros papás nos van a decir, ¿cómo así? Pero usted se va a dedicar a hablar de libros, ¿cómo así? ¿Eso por qué? A la gente, ¿qué le importa? A la gente no le importa lo que usted piensa de los libros. Eso, cada quien lee lo que quiera, por ejemplo. O cuando nosotros tenemos un sueño, sea una persona que quiere ser cocinero, una persona que quiere ser artista, una persona que quiere ser bailarina. Esto me acuerdo mucho cuando yo estaba en el colegio que me encantaba la danza y un profesor le dijo a mi mamá como, oriéntela porque ella del baile no va a vivir. Y es como, a ver, podría haberlo hecho si hubiera tenido el talento, por supuesto, y la disciplina requerida. Pero bueno, digamos que el Ikigai es completamente privado, es individual. No te preocupes si nadie más le da la importancia o el valor a eso que para ti es tan importante o a las cosas que tú haces. Al final se trata de perseguir tus propias alegrías, sentir tú individualmente orgullo por lo que haces y que sea un refugio para ti, no importa el resto de las personas. Entonces el Ikigai no tiene por qué tener sentido para nadie más que para ti. Y finalmente, este último aprendizaje es una cita y es algo que para mí pues fue completamente profundo, caló la verdad en mi ser y me dejó pensando por mucho tiempo, y es la siguiente cita.
Las personas que encuentran su Ikigai obtienen placer más allá del valor simplista de las victorias y de las derrotas. Esto, la verdad, me caló mucho porque miren, antes de yo decidir abrir la cuenta de Books in Live y empezar a compartir sobre libros, ya lo hacía, digamos que de manera privada, o por decirlo así, como con mi círculo más cercano. Yo tenía mucho miedo de fracasar. Y después de leer este libro dije, ¿y qué importa? ¿Qué es fracasar? ¿Qué es fracasar? Yo al final solamente estoy compartiéndoles mi pasión. Y si hace eco en alguien y si a alguien le sirve o le es útil, es fantástico. Pero no puedo fracasar porque al final no estoy esperando nada, ¿saben? Entonces dije, yo lo disfruto y ¿por qué no compartirlo? Si es algo que disfruto, si es algo que me apasiona, lo voy a compartir con el mundo. Para mí no hay cabida entre éxito y fracaso porque estoy disfrutando el sentarme a hacer este video y hablarles de mí. Estoy disfrutando que cada que cojo un libro pienso, qué rico compartir esto que estoy sintiendo con los demás. Entonces nada, pues al final yo dije, vamos adelante, creemos la cuenta, compartamos un poco al mundo sobre esto que estoy viviendo y sobre esta pasión que tengo desde muy pequeña. Y si a alguien le sirve y le es útil, fantástico. Entonces, por eso tomé la decisión de abrir la cuenta. Books in Light, básicamente para mí significa, los libros para mí significan iluminación, transformación. Yo cuando estaba en el colegio y un profesor de sociales, Checho, que jamás lo olvidaré, nos empezó a hablar un poco de la ilustración, de esta época del oscurantismo y la ilustración y todo lo que tuvo que ver con ese momento en el que, digamos que el mundo estaba sumido en una oscuridad en términos de conocimiento y en términos de acceso a información y demás, y fue iluminándose, que fue básicamente la llegada de lo que nosotros conocemos como la ilustración. A mí se me quedó grabado como ese paralelismo, ese ejemplo en la cabeza para siempre, y dije, para mí los libros son eso, son luz, son iluminación. Es como estás ciego, no ves sino esto, no ves sino tu día a día, tu contexto, tu ciudad, y con un libro tú puedes viajar a lugares que los pies no te pudieran llevar, o puedes viajar en el tiempo, puedes conocer personas que realmente los chances de conocerlas en la vida real serían imposibles. Entonces yo dije, wow, los libros son eso, iluminación, por eso quise llamar la cuenta Books in Life. Inicialmente en Instagram empecé a compartir un poco los libros que había leído, mi experiencia con los diferentes géneros, los diferentes autores, cómo hago también un poco para que este hábito sea tan fuerte y tan importante en mi vida. Y ya después digamos que lo extendí a este canal de YouTube en el cual pues puedo hablar como un poco más largo y tendido sobre este tema tan apasionante. Entonces, si me preguntan cuál fue el libro que lo cambió todo, fue Ikigai Esencial de Ken Mogi. Se los recomiendo completamente. Este es un libro que seguramente se pueden leer en un fin de semana. Espero de verdad que les sirva mucho este proceso de aprendizaje que yo he tenido sobre el Ikigai y la búsqueda de un propósito. Yo estoy convencida que todos estamos buscando nuestro propósito en la vida y a veces ya lo tenemos tan claro que es eso a lo que siempre volvemos cuando la vida nos cuesta, cuando todo está siendo difícil. Entonces empiecen por preguntarse eso. Oiga, cuando yo tengo un día muy pesado, cuando yo estoy triste o cuando tengo algo difícil, ¿a qué voy? ¿Cuál es mi refugio? Y estoy segura que por ahí van a encontrar ese Ikigai. Gracias por ver el video completo, gracias de verdad por escuchar pues, lo que tengo por decir. Me siento muy honrada de tener como una audiencia, por pequeña o grande que sea. Y bueno, nada, pues los invito a seguirme. Si les gustó el video, denle like, compártanlo. Y no olviden, por supuesto, suscribirse al canal para que tengan acceso a más videos en el futuro. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto.